Hoy estar aquí es invertir en tiempo. Voy a acarrear. Mientras llamo, por favor, que me acompañen don Antonio Javierre, doña María San Juan, don David González, don José Antonio Rodríguez. Por favor, vayan tomando ahí asiento. Y yo de la oposición. Supongo... Sí, siéntense. Conforme van llegando, vayan tomando asiento. Que sepan, hay que incidir muchísimo, por favor, vamos a adoptar todas las medidas de seguridad, porque se imaginan ustedes que Ángel Huguet y Pepe Sánchez y José Luis Pano pasado mañana pongan, ha habido un brote procedente de Fermainova, pues tendríamos un lío aquí, ¿no? Probablemente a partir de entonces lo clausuraran a perpetui, ¿no? Y no es el caso. Vamos a ser muy responsables, por favor, porque es un mensaje que no debemos cansar de repetirlo. Bueno, vamos a empezar por don Antonio Javierre, que lo veo ahí en medio. Ustedes si quieren hablar, yo creo que es obvio que sin mascarilla se escucha mejor y con toda la distancia de seguridad que mantenemos, al menos si quiere quitárselo el que va a estar en el uso de la palabra, pues mejor. Don Antonio Javierre es el director general de Javierre Sociedad Limitada. Además es presidente del Comité Científico del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Es un chaval de 31 años, que lleva 31 años al frente de su empresa y que le ha dotado además de un perfil socialmente responsable en todo momento, con convicción. Eso es una de las cuestiones importantes de la responsabilidad social. Debe hacerse con convicción y luego hay que hacerlo en riego a manta a toda la empresa. De hecho, es uno de los históricos, no por edad, sino porque hace muchísimos años profundizó en el mundo de la responsabilidad social, que entonces indiscutiblemente se llamaba corporativa, ahora se ha sustituido en buena medida por empresarial, como lo acreditan los premios a la mejor memoria de sostenibilidad ya en el año 2005, 2007 y 2009, y el premio Responsabilidad Social Corporativa de Aragón que recibió en el año 2007, además de tener un accésit en los premios medioambientales Félix de Azara de la Diputación Provincial. Su forma de concebir y de proyectar la empresa ha sido reconocida con su vocalía y con el hecho de que ha sido, tal y como decía antes Carmen, secretario de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y ha estado en ese marco desde el 2006 al 2016. Es una de las grandes referencias nacionales, sin duda, ¿no? Una autoridad, no es lo mismo autoridad que poder. A veces hay gente que ejerce el poder sin tener autoridad. La autoridad viene de la legitimidad y quien tiene legitimidad para estar hablando, voy a ser tiránico en los tiempos, 10 minutos, es don Antonio Javierre. Muy bien, muchas gracias, Javier. Es que Antonio también habla mucho, es como yo. 10 minutos son pocos. Pocos. Y yo he querido un poco hacer aquí una carambola. He pensado que lo mejor aquí hoy era hablar, porque tendremos luego ocasión de escuchar a David y a Clara sobre más temas más encauzados a los ODS y responsabilidad social. Yo aquí he querido ser más práctico y decir, para no pisar el tema, quizá tampoco un poco a mis compañeros y hablar de algo diferente y que pocas veces se habla, he querido ser práctico e ir a lo que es, a lo importante. ¿A qué me ha servido a mí durante todos estos años? ¿Qué herramientas he utilizado? ¿Cuáles son los puntos clave que para mí han sido útiles como pequeña empresa? Imagino que aquí habrá alguna pequeña empresa, pero también pienso que será igualmente útil para cualquier administración pública, ya que hoy tenemos bastante administración pública también, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que sería uno de los objetivos de toda empresa es volver a estar aquí el año que viene, el siguiente, igual que una administración pública y sus objetivos y sus proyecciones de futuro, ¿no? Para eso es importante en toda empresa, en toda organización, ha sido importante para mí, imagino que para todos será igual, y voy a hablar de responsabilidad social tocando el círculo pero sin salirme de él, y lo voy a nombrar muy pocas veces, porque estoy muy cansado de oír la palabra responsabilidad y no estoy escuchando mucha acción responsable, y esa acción y de la buena, ¿no? De la verdadera. Una de las cosas que ha sido claves y para mí me han servido
ha sido el tema, tú lo has nombrado antes, importantísimo, de ganar dinero, o sea, ser rentable, poder ejercer una actividad con una normalidad. Y no cabe ninguna responsabilidad, ninguna sostenibilidad si una empresa no es rentable. ¿Qué significa esto? Pues que estamos acostumbrados, la mayoría de empresas, 90 y muchos %, a ver solo cuentas, resultados, balances, tal, con una visión muy fría, muy tal. A mí me ha servido ejercer cuentas, resultados en las cuatro ámbitos de la responsabilidad social. Para ello me las he ingeniado, o sea, no hay modelos, no ha habido, tengo mi propia escuela, no he encontrado similitudes que pudiera tirar de ellas. Sí he encontrado muchos apoyos, herramientas en Red Española Pacto Mundial, herramientas de las cuales he ayudado incluso a diseñar algunas de ellas, y para mí han sido vitales. O sea, establecer una cuenta de resultados, para eso hace falta conocimientos ciertamente financieros, mínimamente unos conocimientos financieros, pero aquí vamos mucho más allá. Los conocimientos financieros en una empresa son importantes para ese control de riesgos y oportunidades y, sobre todo, control financiero de lo que va a ser el futuro, establecimientos de proyecciones a 2, a 3, 5 años, por ejemplo. Es importante que las empresas empiecen a tener este conocimiento, porque sin ello no serán jamás responsables, o sea, tarde o temprano tendrán un riesgo de desaparición. Este es el primer punto que yo quiero dejar claro. O sea, cuando hablamos de responsabilidad social, primero vamos a ser responsables internamente hacia nosotros, ¿no? Para mí me ha servido, y luego los resultados que he obtenido han sido espectaculares. Es un punto clave. Hay varios puntos, ¿no? Yo aquí he traído 7 a colación hoy. Uno de ellos es este, ¿no? El siguiente tiene que ver con la cultura de empresa y el alma de la dirección de la empresa. Recuerdo unas palabras de mi amigo Paco Sosa, este era antiguo director de comunicación de MRV, que decía que, bueno, era una historia, que llegó un día un aprendiz a un taller de editorial, y el primer día le pregunta el dueño del taller a fulanito si él conocía lo que significaban las palabras S.A. Claro, respondió el chavalín, dice, bueno, pues S.A. yo creo que son sociedad anónima. No. En esta empresa S.A. significa sin alma. Y esta era la visión de las empresas de hace unos años, ¿no? ¿Y ese alma dónde tiene que estar? Pues lógicamente tiene que estar en el dueño de la empresa, en el CEO, en el director general, en el más alto nivel. Quiero decir que el alma y la cultura de transmitir eso a los integrantes, tanto interna como externamente, ha sido vital, ha sido un punto clave dentro de mi acción de responsabilidad social, ¿no? Luego, otro punto importante clave ha sido lo que es tener un claro propósito, ¿no? Un propósito que tenga que ver, tanto hacia adentro como hacia afuera, con caracteres que conocemos todos de principios de Global Compact, 10 principios de Global Compact, quizá también con los principios de John Ruggie, los principios rectores, proteger, respetar, remediar. Todo eso puesto en práctica día a día durante tantos años, pues al final te da cierta agilidad en ya no intentar pensar, sino directamente ya te salen las decisiones, teniendo en cuenta todos estos ámbitos, los tanto principios como aspectos, ¿no? Después, otro punto importante ha sido la capacidad de adaptarse a la diversidad. Durante estos 15, 18 años hemos vivido, creo que 2, 3 crisis económicas. Cada una de ellas, yo os puedo decir que en mi caso, aplicando todo lo que hoy estoy aquí contando, pues he salido reforzada de ellas. Incluso hoy día, con la que tenemos encima, me siento muy tranquilo y muy satisfecho de los resultados obtenidos, porque no veo en riesgo de desaparición, quiere decir que podré ser sostenible y responsable en los próximos años. Esto lo estoy notando y es, sin duda, fruto de todo el trabajo realizado este tiempo. Tiene que ser una empresa ágil y con posibilidad de adaptarse a los cambios bruscos. Hoy estamos viendo uno de los cambios más importantes que hemos conocido y que conoceremos seguramente en muchos años, y esta agilidad pues, nos va a permitir estar al día en todo esto, y para ello tenemos que estar muy alerta a los ruidos de mercado, a los ruidos de consumidores, tanto internos como externos, de trabajadores y grupos de interés. Esos ruidos nos tienen que dar de alguna forma información muy sutil de por dónde tenemos que aplicar cambios y principios, ¿no? La visión y objetivos a largo plazo han sido también las claves, una de las claves. O sea, cuando hablamos de este tema no podemos decir que voy a hacer una acción que está bien vista, que es una acción de buenismo de corto plazo, de hoy para mañana,
quizá pues un poco con algún interés que se está viendo muchas veces, intereses que son secundarios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo uno de los puntos que para mí también ha sido así, y no soy muy conocido por acción social, precisamente un poco por esto, y es que uno de los puntos que tengo en mis políticas es de no hacer, de algunas promociones, no hacer, emprender ayudas siempre o efectuar ayudas a ONGs, organismos públicos o organismos de ayuda y tal, siempre y cuando pues tengan un carácter que se pueda tomar como aceitador o facilitador de ciertas, facilidades, ¿no?, de cara al negocio, de cara a la actividad. No soy de hecho, no hemos hecho acción de este tipo de donación ni nada de esto, precisamente porque se pueden tomar un poco. Prefiero hacer esas acciones, las he preferido hacer internamente, pensando un poco más en nuestra capacidad de permanecer, de adaptarnos, de seguir en el mercado pues con cierta, no ventaja competitiva, sino facilidad competitiva en este caso, ¿no? Porque la competencia utiliza herramientas, la mayoría y muchas veces herramientas que no son vamos a llamarlo, claras, ¿no? No son herramientas honorables o herramientas, vamos a llamarlas, tal. Entonces, tienes que luchar con esto. Cuando hablas de estar en un mercado con este tipo de esto, pues tienes que tener en cuenta muchas cosas de este ámbito, ¿no? Y tienes que tomar tus armas de defensa. Y tus armas de defensa, una de ellas, pues lógicamente, es poseer toda esa capacidad de hacer frente a impactos negativos, ¿no?, en este caso. Y luego otra cosa de las que a mí me ha servido y muy importante es gestionar los intangibles, es la gestión de intangibles. ¿Qué estamos hablando? Intangibles estamos hablando de reputación, estamos hablando de integridad, estamos hablando de marca, estamos hablando de riesgos intangibles. Toda empresa, y hoy más que nunca con los pequeños márgenes que estamos teniendo las pequeñas empresas, cualquier riesgo de intangibilidad puede llevar a la desaparición. O sea, dejaríamos de ser responsables sostenibles en el mínimo plazo de tiempo ante un riesgo de este tipo, porque no tenemos cuenta de resultados de ninguna manera espectaculares. O sea, todo va un poco en nuestra contra. Y contra eso pues hay que gestionar todo esto de una forma, tanto los activos intangibles, como he nombrado antes, como los riesgos intangibles. Bueno, y ya pasando un poco, no sé cómo voy de tiempo. 2 minutos, ahora iba a llegar el me viene justo. Sí, sí. Me viene justo. Bueno, ahora sí que quiero hablar un poco del tema ODS, de las metas y demás. A ver, 17 objetivos, cuando en las pequeñas empresas nos planteamos ante ese cuadro de colorines, todos ellos muchos de ellos con nuestra actividad nada tienen que ver o muy poco podemos hacer, la clave es, y para mí ha sido también un poco, pienso que para todos sirve, es fijarse en aquellos que más impacto en tu actividad generas o puede ser capaz de generar. Suelen ser 2, 3, no más. O sea, nos podemos hacer unas pelotas mentales con que son 17, son muchos, y esto pues es muy complicado. No. Son 2, 3 como mucho en cada actividad los que a uno puede aplicar. Y hay uno sobre todo importantísimo, que es el 17. O sea, lo que es las alianzas. En este caso, alianzas yo lo he tomado y pienso que así debe ser en la mayoría de empresas, como que cualquier empresa que tienes en tu entorno más inmediato, sea de tu misma actividad, de tu mismo sector, en vez de buscar una competencia, yo en mi caso lo que he hecho es aliarme con ella y buscar puntos de encuentro y generar sinergias conjuntas. No he visto jamás una competencia, de hecho, con todos me llevo perfectamente bien, con todos tengo una relación especialmente excelente y ninguno podrá decir que estamos en una guerra establecida pues abierta, ¿no? No ha sido para mí ese punto. O sea, 17 objetivos, insisto, 2, 3 como mucho, imagino que serán los que nos apliquen. No sé, creo que las administraciones públicas tienen más, ¿no? Pero en nuestro caso las pymes, por ahí andaremos, ¿no? Para nada complicado. Y luego tenemos las 169 metas. Yo os puedo decir que me he visto en dificultades de esas 169 para encontrar una o dos en cada objetivo. O sea, puedo decir que de las 169 resumidas en 10, 15 metas, como mucho, son las que a mí yo puedo influir sobre ellas. El resto no tengo capacidad de influir. Con lo cual, facilita también mucho la labor. Es un tema sencillísimo de aplicar esa gestión de objetivos y metas. Bueno, ya un poco terminando, decir que es importante tener herramientas de alineación
como son los 10 principios de Global Compact, instituciones de apoyo como es la Red Española de Pacto Mundial y otras, hay más. Pero importante es todo esto porque a mí me ha servido, los conozco muy bien todas ellas desde hace muchos años, a mí me han servido y han sido claves para mis objetivos, y luego pues tener unos objetivos, unas herramientas que pueden ser esos principios, ¿no? Los principios de Global Compact, los de John Ruggie, los 3, proteger, respetar, remediar, derechos humanos, y otros, pues, otros objetivos que nos podamos plantear más gestionables, ¿no? En definitiva, y resumiendo, necesitamos un plan de gestión integrado con el tema económico como clave económico, si no somos empresa, ni seremos responsables, ni sostenibles, porque todo nuestro castillo se nos irá al suelo. Y después de todo esto, pues constancia y compromisos palpables, sobre todo compromisos y acciones que se puedan palpar, o sea, que se note en el exterior de la empresa, en el interior de la empresa, interna y externamente, que se noten que estás ejerciendo cosas que tienen que ver, pues, con los derechos humanos, con el respeto del medio ambiente, con todo esto que estamos un poco gestionando, que es responsabilidad. Ya para terminar, Javier, unas palabras de mi buen amigo, que ayer recibí su libro de tiempos, titulado Tiempos de incertidumbre. Estamos hablando de Juan José Almagro, este es catedrático de varias universidades, bueno, es un hombre doctor en ciencias de trabajo, tiene varias, es un buen amigo y un referente en España también de responsabilidad. Yo creo que una autoridad, una verdadera autoridad, y viene a decir en uno de sus párrafos, viene a decir, el galardón de las buenas obras, esto lo escribió Séneca y él lo incluye en sus primeros capítulos. A ver, el galardón de las buenas obras es haberlas hecho, dice, y no hay fuera de ellas otro premio digno. No hay más premio digno que el haberlas hecho. Y un poco, este es un poco el resumen de lo que yo quiero hablar, y luego para temas un poco más en detalle, porque yo he ido generalizando mucho todo, pues quedo aquí para vuestra... Muchas gracias, Antonio. Por cierto, cuando esté en Itamacía, que está en estos momentos en una reunión disponible, ya me haréis una señal, ¿vale? Entonces, nos saltamos ahora que en el orden iba en Itamacía. Ayer me apuntó que tenía un imprevisto, pero va a estar a lo largo de toda esta sesión. Y ahora nos vamos con la profundidad del saber, que es Gráficas Barbastro Monzón, Gráficas Editores, Agencia Atráctica, que es la evolución prácticamente desde los papiros y los pergaminos a la actualidad, ¿no? Probablemente, si confluyera todo el saber de Gráficas Barbastro desde hace más de un siglo, ni siquiera Calímaco sería capaz de ordenar y catalogar todo lo que tiene. Pero es una empresa además que ha evolucionado extraordinariamente y lo ha hecho con estas dos vías, Gráficas Editores, para soportar lo ancestral, el talento de los autores, principalmente aragoneses y principalmente barbastrenses, porque tienen un arraigo y un aprecio a los barbastrenses, aunque María es de Monzón, pero bueno, es que, y Antonio, que esto es algo absolutamente inaudito e inédito, traer a Barbastro dos invitados de Monzón en la misma mesa, con lo cual más vale que vamos 2-2, ¿no? Pero, aparte, han creado una agencia de marketing online. No veo ni una sonrisa por ahí, ¿no saben ustedes? Decía John Mifflin que un libro lo que nos trae es amor, humor, amistad y por las noches barcos que navegan con nuestra imaginación. Pues ustedes pónganse en la imaginación. Y tienen una agencia, repito, de marketing online con la cual están adaptándose a los tiempos. Cervantes lo del online, eso no lo hubiera entendido. Tiene la palabra María San Juan. Gracias. Voy a intentar quitarme esto, porque con todo lo que llevamos... Gracias, Javier. Bueno, pues como bien dices, con esta larga trayectoria y bueno, como responsable de responsabilidad social en Grupo Gráficas, voy a transmitir un poco nuestro despertar en el mundo de la responsabilidad social, porque como imagino muchas pymes, estamos haciendo cosas bien que a lo mejor no sabíamos que estábamos haciendo dentro del área de la responsabilidad social empresarial. Y es que allá, a principios del año pasado, en el 2019,
comenzamos a analizar todas las acciones que estábamos cometiendo dentro de este área, que estábamos acometiendo en toda la trayectoria, ¿no? Y bueno, pues decidimos solicitar el sello RSA, el sello de Responsabilidad Social de Aragón, que nos ayudaba a formarnos un poquito en este aspecto, además de, bueno, pues para seguir otras acciones empresariales y luego también para dar visibilidad a la empresa y crear, como bien decía, reputación de marca. Bueno, y en ese mismo momento fuimos conscientes de que realmente esas acciones que habíamos llevado a cabo durante todo el tiempo nos estaban, éramos responsables, éramos una empresa responsable sin ninguna estrategia establecida, que es lo que estábamos diciendo, que realmente esto de algún modo todavía es novedoso y lleva muchísimos años en auge. Voy a nombrar algunas de estas acciones que tenemos anotadas y que hemos seguido en gráficas y las llevamos haciendo, por lo que lo repito y subrayo, sin ninguna estrategia establecida. En el ámbito medioambiental estamos muy sensibilizados porque como en el tema de las artes gráficas el impacto es importante y por ello siempre utilizamos tintas vegetales y papeles sostenibles. Creemos que es importante. Además hacemos el reciclado y también todos los desechos y residuos pues, se tramitan a una empresa especializada externa. En el entorno laboral. Creemos, y esto siempre, creo que la filosofía de la empresa ha sido siempre así, y que en la medida de lo posible y en el que el día a día nos permite, adaptamos la empresa al equipo humano, que es al final las empresas son equipo humano. En este aspecto, desde el principio hay conciliación, apostamos por el teletrabajo, evidentemente ahora más que nunca, la situación actual. Hacemos una formación continua, se han reducido casi todas las horas extras y siempre hay igualdad de oportunidades. En el ámbito comunitario, que estamos muy implicados, como ya sabéis, no solo local, sino en toda la comunidad. Colaboramos y apoyamos siempre la cultura, el deporte y la formación. Estamos muy activamente en todos estos campos y colaboramos con instituciones y organismos e instituciones. Y en este caso me gustaría destacar la Gala Premio Valores, que se lleva haciendo unos años y que creo que es una acción que se llevó a cabo pionera en la zona y que lo que hace es dar valor o dar premios de valor humano a los deportistas infantiles, ¿no? Y bueno, es una acción complementaria que es importante dentro de la comunidad para el crecimiento. En la relación con nuestros clientes siempre apostamos por la escucha activa y la comunicación fluida y yo creo que fruto de ello y de conocer sus expectativas y también sus necesidades ha sido fruto de lo que comentabas, Javier, del desarrollo de las nuevas líneas de negocio que han llevado a cabo en la trayectoria de gráficas, que se conformó como Artes Gráficas y una imprenta y ha ido evolucionando creando esas nuevas líneas. En el 2010-2012 se conformó el Departamento Creativo para aportar esa parte digital, ¿no? de todo el apoyo hacia la impresión, el mundo de la impresión. En el 2015 se creó Gráficas Editores con el sello editorial, que está en pleno apogeo ahora mismo, y esto fue en el 2015. Y como bien decías, y la última línea del negocio fue en el 2019 con la agencia de marketing digital, venida en muy buen momento en el 2019, el año pasado, justo cuando estábamos solicitando el sello de Responsabilidad Social de Aragón. O sea, el crecimiento es constante y creemos que es fruto de todas estas acciones llevadas anteriormente. Mi resumen es que bueno, muchas pymes a lo mejor, como nos ha pasado a nosotros, no éramos conscientes de lo responsables, sostenibles que podíamos llegar a ser y bueno, evidentemente lo somos y podemos serlo más, como bien decía
Antonio. Entonces, pues ahora estamos elaborando desde 2020 un plan concreto estratégico de esto y con objetivos ya a corto y medio plazo y, bueno, no podíamos tampoco perder la oportunidad hoy de estar compartiendo espacio con profesionales de la implantación de responsabilidad social y, bueno, empaparnos y formarnos todo lo que podamos para seguir creciendo y, sobre todo, hacer las cosas siempre mejor. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María. Hemos ganado algo de tiempo, ¿eh? Lo que se ha pasado, Antonio. Bien. No, muy bien, perfecto. Nada más, yo siempre, no lo cumplo nunca, pero siempre digo que lo que se dice en 10 minutos se puede decir en 5. Luego soy un incumplidor y un incoherente. Me dicen que tenemos ya a Anita Macía. La tenemos por ahí, ¿verdad, Anita? Hola, Anita, buenos días. ¿Qué tal? Directora, ya saben ustedes que también es una de las personas de referencia dentro de nuestra comunidad autónoma, aunque por eso no se sabía si venía o si iba, porque es gallega, pero bueno, es una gallega un poco fata ya, entonces tampoco cuenta ya como gallega, cuenta como aragonesa, directora de Estrategia y Responsabilidad, fundadora del foro Responsabilizarse, directora del Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial, consultora en RSC, todavía no ha quitado la C, habrá que quitar la C, habrá que poner la E o quitar incluso la C y la E con RS ya vale, reputación y comunicación corporativa, y además es la responsable del clúster de turismo sostenible de Aragón. Nita, cuéntanos todo lo que estás llevando entre manos, qué es lo que, si vais a preparar ese congreso internacional, el clúster de turismo sostenible, que es algo muy importante. Yo ayer estaba en el Congreso de Turismo Rural Sostenible en Voltaña y son aspectos que van a influir muchísimo y también los ODS en el desarrollo de esta comunidad en los próximos tiempos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Barbastro, a MEPU, y ya lamento no poder estar ahí, pero hoy he tenido que ir de Bérgamo a Barbastro en menos de 20 minutos y, eso sí, sin contaminación alguna. También para mí es una suerte estar ahí. Casi todos los que estáis ahí sois amigos, compañeros, tenéis ahí al gran embajador de la responsabilidad social a nivel nacional, que es nuestro querido David. Y bueno, eso, un privilegio, Javier, acompañaros, aunque sea de esta manera. Bueno, yo voy a agitar un poco porque a mí me gusta ser un poco agitadora, como creo que a ti también, ¿verdad, Javier? Como tú bien has dicho, bueno, tengo en este momento estamos llevando a cabo varios proyectos, también varias líneas de negocio. Y quizá quiero compartir con vosotros, lo primero, una filosofía que es la que me mueve, la que nos mueve, y es que la responsabilidad social no es un producto. La responsabilidad social es un sistema de gestión y esto es algo que tenemos que tener muy claro y sobre todo cada vez más. Y os lo digo un poco porque, como alguno de vosotros sabéis, hace muchos años y con la complicidad, me gusta decir complicidad, de Ramón Tejedor, pusimos en marcha el famosísimo Premio de Responsabilidad Social, el sello RSA. Un sello que, si bien ha contribuido a posicionar a esta comunidad autónoma en el mapa de la responsabilidad social empresarial, a mi entender adolece de la falta de rigor que se precisa sobre todo cuando nos movemos ya en las ligas maduras de empresas responsables, que es la parte que toca cuando tú inicias una gestión de un modelo de gestión que tiene que ver con la medición del impacto y por ende de la transformación. Quiero decir con esto que me encanta oír a María, escuchar un poco cómo ha llegado a todo esto, ¿no? Y sobre todo cuando habla de que hacía muchas cosas que no medía o que no era consciente de que era una contribución activa a la sostenibilidad, en este caso de su territorio, yo pienso, María, tienes que ser consciente. Yo creo que este es un poco el gran reto de todo esto, tomar conciencia de lo que significa ser una empresa o ser una administración responsable, tomar conciencia de lo que significa
evaluar el impacto que genera, sobre todo evaluándolo, preguntándole a tus grupos de interés, a tu gente, a tu territorio, a tus vecinos, porque solamente preguntando tienes conocimiento realmente de cuál es tu acción, tu impacto, y de manera que si tú consigues identificar ese impacto positivo, lo puedes aumentar, y si por contra tomas conciencia también de algún impacto negativo, pues también evidentemente vas a intentar minimizarlo. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en el ámbito del turismo, que creo que es uno de los trabajos más motivantes que he asumido. Es un reto para mí contribuir a posicionar a este territorio en el ámbito de la sostenibilidad, del turismo sostenible, porque como tú bien dices, yo ya soy muy aragonesa y muy de Huesca, pero también es un reto para el territorio. El turismo sostenible no es una marca, vuelvo a insistir, no es un producto, es un modelo de negocio, es un modelo de transformación territorial. Y aunque ahora nos estamos enfrentando a esa moda, ¿no?, que quizá ha venido con motivo del COVID, porque todo el mundo está apostando o quiere encontrar espacios que sean saludables, cercanos, en los que no haya excesivamente contaminación de personas, y eso coincide de alguna manera con nuestro territorio, con el tipo de turismo que tenemos. Creo que no debemos de bajar la guardia. En este momento, Aragón yo creo que estamos en un grave riesgo de sucumbir a ese éxito, ¿no? Es tan grave morir de éxito que morir de fracaso, ¿no? Porque al final es muerte al fin y al cabo, y el trabajo que llevamos haciendo desde este clúster en particular, pero desde los territorios ya desde hace muchos años, intentando transformar su modelo de negocio en un turismo sostenible, porque es cuestión coyuntural. En Aragón, ya sabéis, no tenemos playa, no tenemos resorts, no tenemos aeropuertos, bueno, los tenemos, pero no esos aeropuertos de los que utilizan los miles y millones de turistas que vienen a España. Y todo esto nos ha convertido nos puede convertir, no voy a hablar ya en presente, sino en futuro, nos puede convertir en un modelo de territorio sostenible, y puede hacer que nuestro modelo de turismo sea un turismo sostenible. Pero esto no es una decisión unilateral ni de los gobiernos ni de los propios negocios. Yo insisto, esto es un modelo de gestión y hay que empezar a trabajar en ello. Nosotros desde el clúster estamos mapeando todas esas empresas del ámbito del turismo que de alguna manera cumplen o pueden llegar a cumplir una serie de criterios. Nosotros manejamos unos manuales que son los de una iniciativa internacional que es el GRI. Muchos de vosotros lo conocéis porque también el sello RSA está basado en esos indicadores, y hay que cumplirlos o no cumplirlos. Esto es lo que te permite ser o no ser, y ese es el rigor. Es cierto que cuando empezamos a realizar estas evaluaciones con el sector, pues es muy costoso. Muy costoso me refiero a que supone un esfuerzo, aunque solo sea para interpretar lo que nosotros le preguntamos. Pero bueno, este es el reto, un poco lo que quiero transmitiros, y lo que yo creo que quiero dejar constar es que hemos de incorporar nuestro territorio a la responsabilidad social, nuestros negocios, nuestra industria, el turismo, las administraciones, pero hemos de incorporarla como criterio. Esto no puede ser un commodity que, bueno, pues ahora está de moda, vamos a incorporarnos a cuantos sellos haya, muchos de ellos previo pago, porque esto no nos transforma, y esto a la larga es flaco favor que nos hacemos. Así que desde esta ventanita que me ofrecéis, y seguro que compartiendo esta idea con muchos de los que estáis ahí, porque lo hemos hablado muchas veces. De hecho, nuestro congreso va de eso, va de medir para transformar. Nuestro congreso va de poner en valor esa exigencia de hacer ese auto-checking y ver realmente cómo contribuimos. Si es que contribuimos, a veces nos llevamos una sorpresa porque pensamos que por estar en el medio del monte ya somos un negocio o una entidad sostenible. No siempre es así.
os animo a que os incorporéis a la responsabilidad social con criterio y sobre todo con voluntad de medir ese impacto y de incorporarla en el sistema en vuestro propio sistema de gestión, porque solo así conseguiremos esa reputación que buscamos y la que nos merecemos. Muchas gracias. Nita, por liberarte mejor, si me dan permiso los otros ponentes, por liberarte para que no tengas que estar ahí permanentemente, yo te voy a hacer dos preguntas. Una, me ha gustado mucho lo que has dicho de la responsabilidad social aragonesa. Tenemos a la directora general, pero como no es la responsable de este asunto, puedes hablar con absoluta franqueza. Yo conozco 3 clases de empresarios que tienen RSA. Los menos son los que dicen que están convencidos de que es un sello riguroso, rotundo, contundente, que expresa la responsabilidad social de la empresa. Los segundos son los que le dicen que como les han insistido, bueno, pues lo hemos hecho. Y los terceros son los que dicen que es que como cuesta tampoco llenar la memoria, ¿para qué no tener un sello de esas características? Entonces da la sensación de que el sello de responsabilidad social aragonesa no tiene el valor que debiera, o a mí me lo parece por las referencias de las personas. En mi empresa, de hecho, esta fue un poco la percepción. A mí me parece admirable que haya un sello RSA, pero me parece que hay una oportunidad, y en estos momentos mayor, de incidir en la posibilidad de que sea más riguroso, más completo y que haga un retrato más fiel. No sé qué opinas, Nita. Ahora que no me escucha nadie, porque solo estamos tú y yo, ¿verdad? Y Antonio Javier de Gráficas, nuestro, coincido plenamente. Mira, yo creo que cuando iniciamos, cuando diseñamos este sello, esta gran criatura, no tomamos conciencia de lo grande que podía llegar a ser. La verdad es que creo que nos hemos de felicitar porque al final creo que son casi 2000 entidades las que tienen este sello y también tomar conciencia de que 2000 entidades en Aragón de que tienen un sello, algo puede ser que no estemos haciendo del todo bien. Es muy fácil medirlo. Quiero decir con esto que igual que soy negativa con la criatura, tengo que ser esperanzadora porque cuando las entidades se adhieren al sello, tienen que completar un diagnóstico. Es voluntad propia, porque ya veis que por parte, en este caso, del gobierno, que tampoco le corresponde, no existe un, digamos, no realizan esas auditorías, insisto, no le corresponde. Yo creo que ya es criterio de cada una de las entidades el que nos auditemos, esa honestidad con nosotros mismos. Y ahora que nadie nos oye, os voy a contar solamente una anécdota de una empresa muy importante que hay aquí en Aragón, para la que yo realizaba un trabajo paralelo a la responsabilidad social, no era concretamente su memoria, yo os explico. Un día yo les explicaba que tenían que realizar, porque ya era una empresa muy grande, una memoria de sostenibilidad, entre otras cosas, porque ya hay muchas leyes, afortunadamente, que obligan a tomar conciencia y a tomar indicadores de responsabilidad social. Esto también ha sido un gran avance. Y yo les decía la importancia de tener una memoria de este tipo, o sea, hacer este ejercicio. Y el CEO me dijo un día, no, que ya tenemos, y me dijo textualmente, el RSA. El RSA se convierte en una marca, eso es una cosa muy buena para todos. Pasaron 2 o 3 meses y me llaman y me dicen, oye, mira, queremos venderle nuestro producto a IKEA. Y entonces nos acaban de mandar desde IKEA un formulario de cumplimiento en estándares que tienen que ver con la calidad y con otros criterios, con temas de derechos humanos y tal. Dice, y con temas de sostenibilidad, dice, claro, ahora estoy viendo que es que aquí el RSA no está. ¿Qué ocurre? Pues que también hay una cierta confusión y es que se llama sello, pero en realidad no es un sello, es un galardón. Y yo creo que esto es una de las grandes confusiones a lo mejor que existe con este apelativo, ¿no? Yo tengo mucha esperanza, creo que si cada una de las entidades que estéis ahí de verdad os cogéis los indicadores que habéis cumplimentado, con esa perspectiva de ver, bueno, pues a lo mejor hoy no lo he podido cumplimentar o aquí no había yo incidido, pero ahora ya lo veo y ya veo que es importante y a lo mejor pongo en marcha alguna acción para el próximo ejercicio. Y también
de la misma manera que renováis ese sello, porque os permite esa renovación, hacer esa reflexión individual, creo que es buena para lo primero, para la empresa, lo segundo, por supuesto, para vuestra reputación, para la sociedad económica en la que nos movemos y como territorio también, porque nos volvería muchísimo más honestos, que creo que es una cosa que tenemos también que tener en cuenta. Ya veis, ahora en este mundo de tantos sellos, el tema de los sellos COVID-free, todo eso, que nos está convirtiendo en un país un poco tramposo, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer ese ejercicio de honestidad. O sea, que tú lo que opinas, esto es como lo de los estudiantes, ¿no? No engañas, sino que te engañas. Bien, estoy de acuerdo, pero tú también estás de acuerdo en que probablemente debiera haber una mayor exigencia por revalorizar el sello, que la iniciativa del sello está muy bien. Fíjate, yo les voy a poner a todos ustedes un ejemplo. Diario del Alto Aragón, en un momento determinado, a mediados de la pasada década, quisimos apostar por el sello de responsabilidad social corporativa. Y desde el gobierno de Aragón nos dijeron, mira, no la de Aragón porque no existía. Mira, sacaos la ISO 9001 y 14001, que es bastante mejor, porque eso os va a acreditar más, os va a permitir acceder a concursos. Hicimos caso a la alta autoridad del gobierno de Aragón, el propio gobierno de Aragón estaba recomendándonos, porque no había sellos con la suficiente exigencia como para que tuvieran un valor. Esto estoy hablando hace década y media, luego se ha puesto por esto está bien. Segundo tema, turismo rural sostenible. Ayer en Voltaña hubo una persona que quizás nos sacó los colores a todos los que allá estuvimos presentes y tuvimos el uso de la palabra. Y es porque a lo largo de 4 horas y media no habíamos sido capaces de poner en valor un aspecto tan importante para la sostenibilidad como es la diversidad de las personas con discapacidad o con disfunciones específicas o cualquier otro eufemismo que queramos utilizar. Esto me imagino, teniendo en cuenta además que el turismo de personas con discapacidad tiene de mínimo un turista y medio por cada uno que va, por cada usuario, con lo cual es una oportunidad de negocio importante. De cara al turismo turismo sostenible, en el clúster comprobáis este segmento, este nicho de mercado extraordinario que hay en el mundo. Mira, el tema de la accesibilidad y en especial de la discapacidad, monetizarlo es muy fácil, por lo que tú has dicho. Detrás de cada persona con una discapacidad hay 1,5 que la acompaña y eso al final es un tema de negocio puro y duro. Pero no se nos olvide otra cuestión que nos ha de preparar para la accesibilidad, y es que todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí, por suerte vamos a hacernos muy mayores. Y la gente mayor cada vez es más mayor y cada vez tiene más problemas de movimiento, pero no renuncia a moverse, no renuncia a viajar. De manera que tenemos que, aunque solo sea por negocio, ya no lo digo por compromiso, supongo que quien lo comentó ayer en el congreso debió de ser Pilar Torreblanca, porque es socia del clúster, es una gran comprometida, bueno, evidentemente. Ese es el valor que tiene para el sector. Si lo quieres monetizar, ahí hay un gran nicho de mercado. Luego también no nos olvidemos que la mayoría de las personas que sufren algún tipo de discapacidad también son personas que reciben prestaciones, con lo cual también económicamente se lo pueden gastar. Así que creo que también es uno de los grandes retos que asumimos desde el clúster. Tengo que decir que en Aragón hay una alta sensibilidad con este tema y existen, incluso en el Pirineo, existen rutas específicas, yo las he recorrido, totalmente accesibles. En Guara en concreto. En Guara también. En Guara, sí. Entonces, y ahora mismo estamos, quizá lo estoy adelantando un poco, estamos preparando, organizando un congreso pensado para la construcción, está enfocado a repensar los espacios, los futuros espacios públicos en el ámbito del turismo y sobre todo desde la perspectiva también del problema COVID y del tema de la accesibilidad y también repensar los espacios que ya tenemos ahora, porque muchos de ellos se han quedado viejos y necesitan evolucionarse y desde luego incorporar el tema de la accesibilidad
para nosotros es un elemento clave del trabajo que hacemos y, como tú bien dices, del propio nicho de mercado. Una cuestión y te libero rapidísimamente. Dice Melinda Gates que la clave de Bill es la complejidad, que no concibe soluciones simples para problemas complejos. Oye, esos dos cuadros que tienes ahí encima son extraordinariamente complejos, que es lo que simbolizan, porque se ve un poco esto rápidamente. Esta es una carta de la reina Leticia a mi amigo Kiko Contín, que lo conocéis, periodista, y el otro también es un cuadro suyo. Se lo preguntaremos a él, ya que le hemos hecho la promoción, se lo preguntaremos a él. Muchas gracias, Nita, mucha suerte en todos tus proyectos. Bueno, pues cuestiones reveladoras y además alguna afirmación que es muy importante, como Peter Drucker dice, bueno, hay que ver también cómo lo vamos a monetizar. Tiene que ser una cuestión, no hay que tener miedo a utilizar la palabra interés. En el mundo anglosajón nadie tiene vergüenza ni de utilizar interés ni de hablar de dinero. Y tenemos que acostumbrarnos porque tiene que haber un retorno. Y vamos con los últimos que serán los primeros, ya lo sabéis. Estos vienen en tándem. Entonces, eso es bueno porque tiene más ventaja y además se han comprometido a limitarse al tiempo, que va a ser un poquito más largo que en el resto. David González entró en el grupo Sanca en 1989 después de una prolífera formación para ocuparse de la apertura de mercados exteriores en Mita, empresa en la que asumió la dirección general 3 años después. Posteriormente, con idéntico cargo, después de una previa como director comercial y de marketing, llegó a Novapet en Barbastro, cargo, el de director general, que ya lleva aproximadamente 12 años ejerciendo. Quiero hacer un inciso aquí, y es que Novapet es de los que predica y da trigo, porque fue muy importante su contribución en pleno apogeo de la pandemia, en los momentos más duros, con material que donó a la iniciativa de la asociación Concausa, el Foro Huesca Excelente, en el que compartimos con Antonio Javier, por cierto está siempre con los EDS, Antonio, y algunos otros empresarios dicen, oye, vamos a hablar algo de dinero también, ¿no? Con los EDS, pues hicieron una contribución desde Novapet generosísima que agradecimos, porque ya saben ustedes que con este crowdfunding incorporó 170.000 euros desde toda España, se repartieron más de 400.000 máscaras de protección de Tecmolde de Julio Luzán y miles de máscaras de protección también específicas para quirófanos y de máscaras snorkel, de esos ventiladores de urgencia snorkel, que fueron absolutamente vitales en toda España. Todas las comunidades autónomas lo recibieron. Hubo empresas extraordinarias como el Grupo Sanca, el Grupo Saica, el Grupo Jorge, hubo muchísimos que aportaron sus posibilidades logísticas, la entrega de cajas y también la entrega de material para la elaboración de acetato y de otros materiales. Y le acompaña José Antonio Rodríguez, ingeniero de proyectos, coordinador de producción, jefe de producción y hoy director de negocio textil en Brillen Nurel. Ustedes se lo reparten, ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Javier. Yo creo que se obliga a empezar por dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Barbastro, en la persona de su alcalde, de su concejal de desarrollo, al comité organizador por permitirnos estar hoy aquí con ustedes para compartir nuestra propia experiencia. Tenemos una presentación preparada, pero va a ser nada más que un guión y yo diría que casi un soporte gráfico para la narración que vamos a hacer en forma de charla. Para evitar que nos pasemos los trastos, si quieres, luego te voy pasando yo las diapositivas. Venimos a hablarles de los conceptos que estamos manejando hoy aquí. Vamos a hablar de responsabilidad social empresarial, de innovación y de sostenibilidad. Y voy a empezar por lo primero, con el concepto de responsabilidad social empresarial, y para eso me voy a remontar a un día de abril del año 1989, en que yo cruzaba por primera vez la puerta de las oficinas centrales del Grupo Samca en Zaragoza, con 27 años cumplidos y con toda la preocupación lógica de quien se enfrenta por primera vez a un reto profesional en el que no sabe muy bien cuál es su medida, ¿no? Su nivel. Iba con la preocupación de las cosas que me hacían falta saber, de la insuficiencia de mi formación
académica, en fin, con ese tipo de preocupaciones que son lógicas. Y lo que tengo que decir es que después de una semana, aunque esto empezó el primer día, después de una semana en el grupo, lo que yo había oído más veces era la palabra responsabilidad. Es decir, cuando a mí alguien se ocupó de decirme para qué estábamos allí, se me dijo, se me formuló de una manera muy sencilla que tengo grabada en la mente y que desde luego jamás ha sido desmentida en 31 años ya largos de trabajo en el grupo. Que mira, nosotros estamos aquí para crear valor estable para la comunidad a través de la industria. Es una formulación que desde mi punto de vista es casi perfecta y que voy a utilizar hoy como un vehículo para lo que les quiero contar y que desde luego tengo que decir que en 31 años de trabajo jamás se ha visto desmentida, sino al contrario, se ha visto reforzada. Hoy las distintas empresas del grupo, con mayor o con menor nivel de desarrollo, podemos decir que viven de una forma clara esa cultura empresarial, que es lo más importante y el condicionante primero de nuestra actividad. Vamos a hablar también a continuación de innovación. Innovación que tiene que ver con esta formulación que yo les hacía. Si nuestra misión es crear valor, es decir, si nuestra misión no es capturar el valor que existe en un mercado, sino crearlo, tendremos que innovar. Desde luego lo que podemos decir es que en nuestro grupo las empresas no se dedican a empujar a nadie para ponerse ellas. En nuestro grupo, en todas las empresas, existe una preocupación real por crear, y esto significa innovar. Vamos a empezar por dar 4 pinceladas acerca de lo que es el grupo. El grupo es un conglomerado empresarial privado, familiar, que tiene su sede central en Zaragoza y que tiene un amplísimo despliegue industrial en toda España, incluyendo sus islas y también en Italia. Pero lo que es más importante es que el grupo, en sus muy variadas y diversas actividades, tiene relevancia que yo me atrevo a decir que es mundial, que es global. En unos sectores más que en otros, pero en lo que se refiere, por ejemplo, a Novapet, nosotros estamos alcanzando en este momento desde Barbastro 4 continentes con nuestros productos, concebidos aquí, creados aquí, etc. El grupo, como ven, pues tiene actividades muy diversas, tiene una división minera, en este momento trabajando fundamentalmente en distintos minerales industriales para, por ejemplo, la industria de la detergencia o para los absorbentes industriales. Tiene una enorme, una potente división de generación eléctrica a través de medios renovables, tanto fotovoltaicos como termosolares, como eólicos, con una capacidad total instalada, una potencia de más de 450 megavatios, que, porque se hagan ustedes una idea, pues sería el equivalente al consumo eléctrico de toda una ciudad como Zaragoza en un año. Tenemos polímeros plásticos y también actividades basadas en esos polímeros en los mercados textiles. De esto vamos a hablar a continuación en buena medida. Pero bueno, hay también actividades que tienen que ver con la cerámica. El grupo es uno de los principales productores mundiales de todas las materias primas plásticas. No solamente hacemos materias primas, sino que tenemos también distintas empresas que se dedican a hacer producto terminado. Ese valor de la integración de todas las cadenas verán que se repite con una cierta frecuencia en el grupo. Tenemos agroquímica, producción de fertilizantes y de enmiendas orgánicas para la tierra. Hay una división inmobiliaria importante, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en Palma de Mallorca y en Zaragoza. Y tenemos también actividades logísticas muy cercanas a Barbastro, en donde estamos representadas en este momento en nuestra terminal intermodal TIM en Monzón, que da servicio importante no solamente a nuestras propias necesidades de transporte, con ahorros muy sustanciales de CO2 emitido a la atmósfera, sino también al conjunto de las actividades agropecuarias de esta zona. Entonces, Sanca lleva aquí 24 años en este momento. Esta compañía, este complejo industrial, porque son varias las compañías hoy en día en funcionamiento, se creó en el año 1979 por una sociedad japonesa, Teijin, que se dedicaba a hacer hilos de poliéster para la industria textil, para las camisas, para los visillos, etc. Y en el año 96, después de una peripecia, pues el grupo decidió adquirir los activos de esta compañía, que se llamaba históricamente Brillen, y a partir de este momento, hasta el día de hoy, ha desarrollado pues, un programa muy ambicioso de inversiones, más de 250 millones de euros invertidos en ese complejo industrial, al servicio
de los dos negocios que en este momento les vamos a contar. Va a empezar José Antonio por contarnos Brilén, la empresa que da continuidad al nombre histórico de esa actividad, pero actividad que no tiene nada que ver con lo que en su día se encontró el grupo. Yo hablaré después de Novapet y, por último, José Antonio hablará específicamente de sostenibilidad en determinadas iniciativas que estamos llevando a cabo. Todo tuyo. Gracias, David. Bueno, gracias. Perdón, discúlpame. Sí. Esto lo hemos querido poner porque me parece que es la forma más gráfica de hablar. Es decir, a la izquierda tienen ustedes una fotografía del complejo antes de la entrada del grupo SAMCA, a la derecha tiene una fotografía actual. La comparación pues les permite a ustedes ver cuál es el nivel de inversiones que hemos hecho. Gracias, David. Bueno, gracias a todos por la invitación. Es un honor estar aquí y seremos breves porque supongo que el tiempo también va volando. Vuela. Vuela. Bueno, el origen de la planta de Barbastro, como ha comentado David, pues fue la producción de hilo de poliéster y de fibra de poliéster para los mercados textiles. A finales de los años 70 empezó esta producción y durante los años pues se fue implantando toda una capacidad que llegó hasta las 12.000 toneladas al año. Como ha explicado David, en el año 96 SAMCA adquiere Brilén y pone en marcha un extenso plan de inversiones en los diferentes departamentos de la empresa y ya apuesta por una diversificación de nuestra actividad en las fibras, por lo que explicaré a continuación. Entonces, ¿qué ocurre? El textil, tal como estaba diseñado inicialmente, se fue deteriorando por el traslado de las capacidades productivas a Asia. Y entonces nosotros, Brilén, tal como estaba diseñado desde el principio, tenía una gran reputación a nivel de calidad de producto, pero evidentemente el mercado fue desapareciendo de Europa y esa línea ha seguido continuando. Precisamente por la responsabilidad del grupo con la planta, con el lugar, se planteó qué hacer con todo ese conocimiento que ya existía haciendo hilo de poliéster. Y entonces se apostó por la entrada en una nueva actividad que son los hilos técnicos de alta tenacidad. A partir del año 2000, Brilén empezó a producir hilos de poliéster de alta tenacidad para sectores de los textiles técnicos. Mayor valor añadido, una industria europea muy asentada con fuerte crecimiento y múltiples aplicaciones. Durante los años del 2000 al 2010, Brilén hizo el cambio de la actividad textil convencional a la actividad de textil técnico y a partir del 2010 hemos hecho un plan de crecimiento muy ambicioso, pasando de las 5.000 toneladas iniciales hasta 20.000. En estos últimos 10 años hemos multiplicado por 4 nuestra presencia en este mercado. Todo esto viene, evidentemente, por el apoyo de SAMCA, tanto en inversión como en apoyo para la innovación, lo cual nos ha permitido, desde Barbastro, y creo que esto es muy importante también, como ha dicho David antes, ¿no? Recordar que aquí en Barbastro tenemos una empresa que es líder europea en según qué sectores de los textiles técnicos, por ejemplo en arquitectura textil, en los geotextiles, en las mangueras técnicas, en los cabos de amarre, en muchos sectores. En algunos de ellos incluso somos de los 4 o 5 productores mundiales que estamos certificados para producir según qué productos. Y seguimos trabajando en ello, es decir, seguimos trabajando en innovación, seguimos trabajando en desarrollo de productos, tanto con los polímeros tradicionales, vamos a decir, como con nuevos polímeros reciclados totalmente. Gracias, José Antonio. Bueno, yo voy a sintetizar muy brevemente la historia de SAMCA en lo que se refiere a Novapet. Lo primero que tengo que decir es que Novapet existe como Teruel, porque es curioso que en Barbastro es casi una batalla perdida y hoy la voy a librar una vez más. Novapet existe, es decir, Brilén es el nombre tradicional con el que se ha conocido y se sigue conociendo aquel complejo industrial, pero en este momento tengamos en cuenta que Novapet es una empresa que engloba pues, todas las plantas de polimerización, que engloba la inyección de preformas, que hacen bases terminados, y hoy en día son más las personas que están trabajando para Novapet que para Brilén. Simplemente como apunte un tanto frustrado que me parece que tenía que dejar. Bueno, en el año 96 entró SAMCA en esta empresa.
igual que José Antonio ha sintetizado lo que ha pasado con el mundo textil, pues aquí tienen ustedes representado muy rápidamente lo que ha pasado en el mundo del plástico para envases, el plástico PET. Lo sintetizo muy rápidamente yo. Teníamos 30.000 toneladas de capacidad de polimerización, es decir, de producción de materia prima. En este momento estamos en 260.000 toneladas. Había 13.000 toneladas transformadas en el año 96 para producir envases y en este momento estamos saltando de las 50.000 y tenemos ulteriores planes de expansión para el año que viene. Pero vamos a hablar de innovación y cuando hablamos de innovación hay una cosa que no les habrá pasado a ustedes desapercibida y es que la innovación está dentro del nombre de Novapet, o sea, se llama Novapet y se llama así por alguna razón particular. Novapet difiere completamente del perfil habitual de un fabricante de PET en cualquier parte del mundo. Un fabricante de PET es una empresa que se equipa, que se dota de unos medios industriales muy sólidos y muy rodados, que hacen un grado de PET absolutamente commodity, si acaso 2 grados de PET que son igualmente commodity, pero nosotros tenemos una estructura industrial que en lugar de concentrar toda la capacidad en una única planta, lo que nos hubiera dado economías de escala, ha preferido dividirla en 3 plantas distintas para premiar, para primar y favorecer la flexibilidad. La segunda cosa que nos hace diferentes de cualquier otra empresa que se dedique a esto es que nosotros no solamente hacemos la materia prima, sino que la transformamos. Es decir, recorremos toda la cadena de valor de este material que consideramos casi milagroso hasta el envase terminado porque nos parece que para innovar, para crear nuevos mercados, que es nuestra verdadera misión, necesitamos ofrecer soluciones terminadas. Esto es lo que explica que en este momento tenemos en el mercado pues todas estas familias de resinas. No me voy a detener en cada una de ellas porque no tendría mucho sentido, pero sí que quiero señalar que esta familia tan amplia de resinas, en este momento más de 20 referencias diferentes vendidas en el mercado y en algunos casos en la otra parte del mundo, son resinas creadoras. Es decir, si hoy en día podemos todos beber leche UHT envasada en PET, que es un segmento que está creciendo, es gracias a la acción innovadora de Novapet, como si, por ejemplo, queremos utilizar, nosotros esto lo utilizamos poco en España, pero en los países del norte de Europa la gente está muy acostumbrada a comprar comida cocinada que se lleva al trabajo, que la mete en el microondas y la puede comer. Hoy en día eso es posible en PET, en estas bandejitas de aquí, o por ejemplo la pizza, que se puede incluso meter directamente en el horno para ser calentada. Todo esto son innovaciones que parten de la química de Novapet, que se han creado aquí y que hoy en día han configurado el mercado. Les decía que otra de las diferencias fundamentales para nosotros es la integración de toda la cadena de valor. Es decir, partimos de la química, queremos aportar soluciones que salen de la química, de los materiales, pero después queremos estar presentes en toda la cadena de transformación para llegar, si es necesario, con un producto final al cliente. Este es nuestro esquema actual, esta es la línea que estamos siguiendo en este momento, es nuestra línea de operaciones. Como ven, es una línea, es decir, responde a un modelo económico todavía lineal, pero nosotros estamos ya invirtiendo en este momento por darle la vuelta a esa línea y convertirla en una completamente circular. Hablaba antes de sostenibilidad. José Antonio se va a detener mucho más en este tema a continuación, pero yo lo que quiero señalarles a ustedes es que hablar de PET es hablar de sostenibilidad, es decir, la elección del grupo, la decisión de invertir en líneas de polimerización para poder entrar en el sector del envase de PET respondía a una inquietud de sostenibilidad. Eso se vio hace ya mucho tiempo cuando lanzamos la inversión de la planta número 2, que superaba la muy pequeñita que teníamos entonces, que estaba destinada al textil, porque el PET es un material verdaderamente milagroso y bien gestionado, es un material que puede ofrecer sus servicios una y otra vez. Somos conscientes de que en este momento los envases plásticos están bajo el ojo público porque su mala gestión, que no el material en sí mismo, sino su mala gestión, causan problemas que hay que resolver y nosotros queremos ser una parte de la solución y no una parte del problema. Entonces, en este momento, Novapet está acometiendo inversiones muy importantes. El martes las estuve presentando en la Diputación General de Aragón, inversiones muy, muy importantes que nos van a permitir ofrecer al mercado, a partir de los próximos 2 años, pues hasta más de 100.000 toneladas de resinas de PET hechas con producto reciclado, lo que supone una transformación completa, una disrupción de las condiciones en las que estamos operando. Lo que queremos es producir las resinas, transformarlas en preformas, convertirlas en envases y después utilizar esos envases a través de mecanismos de recogida selectiva que vamos a ir fomentando, transformarlas de nuevo en resina para darle la vuelta a esto.
Bueno, sostenibilidad. Como estamos contando, nuestro grupo está apostando continuamente por la innovación, por el desarrollo, por la creación de riqueza, por la apuesta, por la inversión, pero siempre con unos pilares muy sólidos y basados en unos principios básicos que están relacionados con la sostenibilidad, creación de empleo, prevención de riesgos laborales, máxima calidad en nuestros procesos, máxima calidad en los productos, eficiencia energética, respeto al medio ambiente. Entonces, en esta línea de actuación, en los últimos años hemos desarrollado múltiples iniciativas, tanto en instalaciones como en certificaciones, como en los controles de los procesos y los procesos de formación. Es decir, estamos certificados con la ISO 14001 para la gestión medioambiental, tratamos todas nuestras aguas en nuestra propia depuradora con un proceso de reactor biológico, analizamos la huella de carbono de todas nuestras actividades, hacemos un control exhaustivo diario de todos nuestros procesos para evitar problemas medioambientales y damos una formación continua a todo nuestro personal para conseguir los objetivos. Como ha comentado David, un proyecto fundamental ahora es el tema de la economía circular, las inversiones que vamos a realizar tanto para el reprocesamiento y sobre todo para la generación de PET reciclado. Tenemos nuestra planta de cogeneración, que llamamos de trigeneración porque generamos gas, frío y vapor y calentamos los aceites térmicos que usamos en las plantas de polimerización. Tenemos la certificación de gestión energética, la 50001, que se centra en la eficiencia energética. Antes ha hablado David de la terminal logística que está en Monzón. La terminal intermodal nos genera un ahorro, una reducción del tráfico de 25.000 camiones y el equivalente a 5.000 toneladas de CO2 al año. Y por último, pues una de las inversiones más importantes que vamos a realizar, que ya estamos realizando y que se pondrá en marcha en verano del 2021, que es el parque fotovoltaico de autoconsumo. Vamos a hacer una planta fotovoltaica que va a ser la mayor de España, de estas características, y que va a generar una energía, pues como podéis ver ahí, pues el equivalente al consumo de más de 5.000 familias, y vamos a ahorrar el equivalente a la emisión de más de 10.000 toneladas de CO2. Creo que todo esto, antes lo habéis dicho, que hay que predicar con el ejemplo, y en nuestro grupo predicamos continuamente con este ejemplo. Muchas gracias. Yo sí que les invito a ver estos vídeos que están muy bien. Lo has petado, ¿eh? Petado. Bueno, nos quedamos con poco tiempo. Entonces vamos a hacer una última intervención de 1 minuto, pero de verdad de 60 segundos. No he sido nada tirano con el tiempo. Además hemos ido combinando, pero es que las autoridades han hablado muchísimo. Es que nos han dejado sin argumentos. Antonio Javier, tú tienes muchísimos argumentos para explicar por qué una pequeña y mediana empresa debe adoptar criterios de responsabilidad social y, sobre todo, debe seguir esa meta que todos tenemos. Los ODS lo que nos ofrecen es una herramienta en la que nos explica para llegar a una meta en el 2030. ¿Cómo convencerías a una pequeña empresa de que los criterios de responsabilidad social y seguir los parámetros de los ODS les pueden resultar útiles? Normalmente una pequeña empresa, una pyme, suele ser siempre de carácter familiar. Además, suele la mayoría de veces tener o ser un propósito o un proyecto de vida para el que la forma. No solo de él, sino de su familia y en muchas ocasiones de sus propios trabajadores. Una empresa no se crea para tener una vida corta, un proyecto de vida corta. Un proyecto de vida es un proyecto de vida. Y yo creo que el principal motivo por el cual debería proponerse este modelo de gestión es precisamente la supervivencia y la seguridad de que ese proyecto va a llevar a buen término durante muchos años, ¿no? No veo otro mayor motivo para que se inicie este camino. María, hablamos de sostenibilidad cuando a veces la gente pregunta ¿qué es la sostenibilidad? Pues evidentemente la sostenibilidad proviene de la propia física, ¿no? Todo lo que no se sostiene se cae.
Es evidente, tú si a alguien le quitas las patas, a una mesa le quitas las patas, la mesa se cae, todos los platos, todos los vasos, absolutamente todo. Vosotros en Gráficas Barbastro Monzón estáis en un permanente y complejo equilibrio entre los vestigios del pasado, en un país que además desgraciadamente lee muy poco, y la necesidad de crear una cultura, pero incluso adelantarse hacia los nuevos consumidores. ¿Vosotros os planteáis cómo es el nuevo consumidor del futuro y cuáles son las opciones, las posibilidades que tiene una empresa como la vuestra a través de las distintas tendencias, de las distintas líneas de negocio? Hombre, evidentemente, con la exposición que he hecho, creo que nos lo planteamos si no nos hubieran creado todas estas líneas de negocio que son el resultado de futuro. Pero claro, lo que me has comentado, sostenibilidad. O sea, estamos en un momento en el equilibrio y ahora mismo entre ambos aspectos, entre el papel, pues, tanto en el editorial mismo ya estamos jugando con ese equilibrio. El mundo digital, el iPad y el papel. Entonces, de momento ese equilibrio y evidentemente el camino, el mundo digital es el más patente ahora mismo, el que va para allí. Hablando de sostenibilidad, José Antonio, Brillen, que por cierto en un sitio lo poníais con tilde, en otro sin tilde, en eso os parecéis a todos los periódicos de Aragón. No sabemos si Brillen tiene tilde, si es Brillen, tenemos una confusión, esto es como cuando tienes, como yo ahora, miopía, hipermetropía, que el cerebro no sabe hacia dónde va. Entonces, eso aparte nos lo aclaras. Eso después. Que eso es muy importante. Oye, dentro de vuestro programa de inversiones, ¿qué es más importante? ¿El producto o la capacidad de la producción de una manera sostenible y generando todos estos medios energéticos, estos recursos energéticos? Además me imagino que también algún rédito os aportarán. A ver, antes se ha comentado, no nos tenemos que engañar, hay que hacer sostenible la empresa y hay que hacer sostenibles los resultados, porque si no, después no se puede reinvertir y no se puede seguir creciendo. Pero evidentemente cada vez más, evidentemente es fundamental el producto, pero los medios con los cuales fabricamos esos productos, cada vez es más importante ver todas las cuestiones de sostenibilidad relacionadas con el consumo energético, impacto en el medio ambiente, evidentemente cumplimiento de toda la regulación. Es decir, cada vez más tenemos ofertas de suministradores en los que nos indican la eficiencia energética de esos nuevos equipos comparados con los equipos anteriores. Es decir, esto es un tema, evidentemente, tenemos que pensar en el producto, tenemos que pensar en el mercado, pero eso está presente continuamente ya, cada vez más. David, hay una cuestión de la... Por cierto, ¿eso es PET? No, esto es PET, sí. Esto es PET ¿De qué calidad? ¿Es vuestro? Y además nuestro, sí. Ah, es vuestro, entonces es bueno, ¿no? Sí, sí. Ya estaba controlado. Y además es un agua local, ¿verdad? Es un agua Cabras, regional, Pirineo, efectivamente. Del Pirineo, de vuestro No es el Pirineo, no. Ayuntamiento de Barbastro, agua del Pirineo, porque la proximidad también influye en esto de los ODS y de la RSC, también la globalidad, ¿eh? No nos volvamos pueblerinos. Hay una cuestión a la que te aludía yo precisamente antes, que es el tema de cómo adoptáis las decisiones de compromiso con el entorno. Por ejemplo, el caso de las máscaras de protección de Julio Luzán. Y segundo, ¿habéis conseguido quitar la mala prensa, entendido en el sentido metafórico, que tiene el PET? Bueno, respecto a la primera pregunta, la contestación es sencilla. O sea, estamos en una situación de emergencia. Yo creo que en los días aquellos de marzo estábamos todos corriendo como pollos sin cabeza y bueno, pues lo que hicimos buenamente fue una de tantas cosas, uno de tantos gestos que bueno, hemos visto repetidos en la sociedad constantemente. O sea, no creo que seamos una excepción. Respecto de la segunda de las preguntas, no hemos conseguido lavar totalmente la imagen de los plásticos en general y del PET en particular. Es muy difícil que una empresa como la nuestra pues tenga el impacto que tiene en la opinión pública y en los medios multinacionales de mucho peso y lobbies de mucho peso, etcétera, etcétera, pero estamos haciendo humildemente lo que podemos por
comunicar en positivo cuáles son las ventajas del PET. Y lo que sí que tengo que decir es que esta pandemia maldita, pues algún efecto positivo, aunque sea una frivolidad decirlo, parece estar teniendo, porque yo creo que hoy en día toda la sociedad ve con mucha más claridad que los plásticos en general y el PET de una forma muy concreta y muy particular, el poliéster, son una parte sustancial de la solución. O sea, estas mascarillas se hacen, entre otros materiales, con PET, las batas de protección se hacen con PET, las pantallas que cubren a nuestros sanitarios en buena medida se hacen con PET también. Los tubos de ensayo en los que por cierto eso no lo mencionó antes, los tubos de ensayo se pueden hacer hoy en día en PET gracias a NovaPET también. Y hoy en día hay una tendencia muy acelerada de eliminación del vidrio y de otros plásticos en favor del PET en los tubos de ensayo para los análisis. Entonces, yo creo que hemos pasado de ser los malos malísimos de la película a ser unos que, bueno, por lo menos hay que escuchar, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar comunicar en positivo. Muchas gracias. Ahora un amigo común de muchos de aquí, Raúl Benito, diría que a la 1:25 hace falta un chute de cafeína, que es lo que vamos a hacer, metérnoslo ahora bebido, no en vena, pero yo, si les parece, vamos a reducirlo y a -10 nos citamos todos aquí, porque además tampoco estamos tanta gente. Por favor, mucha precaución, mucha seguridad, mucha distancia, porque además la confianza hoy en día no está en el abrazo, sino está en la protección. Muchísimas gracias, David, José Antonio, Antonio, María, ha sido un placer. Hemos aprendido. Gracias.